el tercer video. Este video es para los alumnos de segundo de equilibrio químico. Bueno, nosotros estuvimos viendo hasta ahora, estuvimos trabajando todo lo que es ácido-base. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir un concepto nuevo para seguir avanzando después en todo lo que es ácido-base. Entonces, nosotros reacciones químicas tenemos dos tipos de reacciones químicas, las irreversibles y las reversibles. Bien, las reacciones irreversibles son aquellas que, una vez que empiezan, transcurren hasta que todos los reactivos se consumen por completo. Es decir, todos los reactivos los transformo en producto. Tienen lugar en un solo sentido, es decir, hacia la derecha, de reactivos a productos. Y son reacciones completas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque una vez que empiezan, se consumen todos los reactivos y ya no me queda nada de reactivos. Voy a tener todo productos una vez que termina. ¿Cómo se representa? ¿Cómo yo en el papel logro identificar una reacción química irreversible? Lo represento con los reactivos, una sola flecha y productos. ¿Tá? Una sola flecha es lo importante. Cuando yo pongo solo una sola flecha, digo, los reactivos se transforman totalmente en los productos. No hay forma de que de los productos vuelva a obtener los reactivos. Ejemplo, la combustión del metano. El metano reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Es una reacción completa. No hay forma que se mezcle el dióxido de carbono y el agua para volver a formar los reactivos. Bien, entonces, una reacción irreversible se representa con una sola flecha y es completa. Los reactivos se transforman en los productos. Ahora es importante que en las reacciones químicas empecemos a ver, bueno, si hay una sola flecha, significa que esa reacción ocurre de reactivos a productos. Después tengo otro tipo de reacciones químicas que son las reversibles, que son aquellos en los que los reactivos no se transforman totalmente en los productos, ya que estos últimos se vuelven a transformar en los reactivos. ¿Ah? Son reacciones incompletas y se representan con una doble flecha, porque yo digo A más B reaccionan para producir los productos C más D, pero ellos mismos se pueden combinar y volver a formar los reactivos. Eso es una reacción reversible. Son incompletas, ¿por qué? Porque voy a tener siempre una mezcla de todo. En el caso de las irreversibles eran completas porque una vez transcurrida la reacción, los reactivos se transformaban todos en productos y ya estaba. Entonces, ahora nos vamos a centrar un poco más en lo que son las reacciones reversibles. Entonces, en las reacciones reversibles, cuando la velocidad de la reacción directa, es decir, de reactivos a producto llamo directa, es igual a la velocidad de la reacción inversa, es decir, de productos a reactivos, se llega a un equilibrio químico. ¿Por qué? O sea, nosotros decimos, bueno, esa reacción química, ¿hasta cuándo ocurre? ¿Tá? Porque acá yo sé, en las reacciones irreversibles va a transcurrir hasta que se terminen de consumir los reactivos. Ahí se termina la reacción química. Pero en las reacciones reversibles, ¿hasta cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir las reacciones químicas hasta que llego al equilibrio químico. ¿Cuándo llego al equilibrio químico? Cuando la velocidad de ir de reactivos a producto es igual a la velocidad cuando voy de productos a reactivos. Cuando se igualan esas dos velocidades, llega a un estado de equilibrio químico. Siguen ocurriendo las reacciones químicas, pero a la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no veo un cambio. ¿Por qué? Porque las velocidades de las dos reacciones son iguales. Entonces veo que mi sistema como que no cambia nada. Bien. Entonces, debe quedar claro que es una situación dinámica. Es decir, que las reacciones químicas siguen ocurriendo, pero lo hacen a la misma velocidad. Y de esa manera, las concentraciones de las sustancias involucradas permanecen constantes. ¿Por qué? Porque esto reacciona, se transforma en los productos que reaccionan, se transforman en los reactivos y es como que así van. ¿Qué es lo importante? Toda reacción reversible va a tener asociada una constante de equilibrio, porque dijimos que esas reacciones ocurren hasta que llego a un equilibrio, en el cual las velocidades de la reacción directa y la indirecta son iguales.
Entonces, ¿para qué me sirve o qué es esa constante de equilibrio? Es una relación entre las concentraciones de los reactivos y los productos una vez que llegué al equilibrio químico. Una vez que empiezan a ocurrir a igual velocidad, ¿tá? Puedo establecer una constante de equilibrio y tener la relación entre las concentraciones. Entonces, todo equilibrio químico tiene asociado una constante de equilibrio que se representa la K sub e que de equilibrio, que tiene las siguientes características. Depende de la temperatura y es adimensional. ¿Qué quiere decir que sea adimensional? No tiene unidades. Vieron que yo soy bastante insistente con el tema de las unidades. Bueno, acá van a tener suerte y espero no tener que corregir error porque en realidad cuando yo planteo una constante de equilibrio no tengo unidades. Si bien cada uno de los términos sí, pero la constante en sí no va a tener. Otra cosa importante es que depende de la temperatura. Entonces, muchas veces cuando sigamos avanzando van a ver que yo les voy a dar un valor de una constante y les voy a poner a 25 grados Celsius. Porque tiene ese valor a esa temperatura. Si yo les pongo a 10 grados, va a tener otro valor esa constante. Entonces, ¿cómo se representa matemáticamente esa constante de equilibrio? A ver si se ve bien. En el numerador se indica la concentración o presión, si se trabaja con gases, de los productos. Y en el denominador, la concentración o presión de los reactivos. Es decir, cuando yo planteo mi constante, arriba pongo información de los productos y abajo de los reactivos. Yo les puse presión porque es como es la definición, pero nosotros vamos a trabajar siempre con concentraciones. Bien, entonces, ¿cómo planteo la constante? Arriba pongo información de los productos, abajo en el denominador de los reactivos. ¿Pero qué información pongo? Pongo la concentración. Y siempre yo tengo que tener mi ecuación química igualada. ¿Por qué? Porque van a estar involucrados estos numeritos que van adelante, que si no hay ninguno significa que vale 1, que son los coeficientes. Entonces, ¿cómo planteo? Pongo con los paréntesis rectos, ahí estoy representando concentración. Entonces, arriba van los productos. ¿Quiénes son los productos? C y D. Estos de forma genérica. Entonces, la concentración de C elevado a ¿qué? Elevado a el numerito que tenga adelante, al coeficiente. ¿Tá? Si es un 1, no pongo nada. Si tengo un 2, pongo un cuadrado acá, un 3, un cúbico y así sucesivamente. Por la concentración del otro producto que es D elevado a ese coeficiente. ¿Tá? De nuevo, si vale 1 no pongo nada. Si acá tengo un 2, voy poniendo el número. Acá yo ya puse la información de los productos. Ahora pongo dividido información de los reactivos. Es decir, concentración de A elevado al coeficiente que tenga por la concentración de B elevado a este coeficiente. ¿Tá? Observen que se multiplican las concentraciones tanto en el numerador como en el denominador y es lo que está representado con este puntito o cuadradito. ¿Tá? Siempre es la concentración de uno de los productos por la concentración del otro, cada uno elevado a su coeficiente, dividido la concentración de los reactivos elevado al coeficiente por el otro reactivo elevado al coeficiente. Algo que es importante, que en la constante equilibrio solo se incluyen las sustancias acuosas y gaseosas. Por eso hablábamos hoy de concentración y presión. ¿Tá? Entonces, las sustancias acuosas que uso, con los paréntesis rectos represento concentración. ¿Y en qué unidades? Si bien mi constante en su totalidad no tiene unidades, cada uno de los términos sí va a tener unidades, en mol por litro. Entonces es importante que
veamos que la concentración está expresada en mol por litro, porque yo tengo otras maneras de expresar la concentración. Y si son sustancias gaseosas, en presión y la unidad es atmósfera. De nuevo, esto se lo pongo de modo de que es la definición, pero nosotros vamos a trabajar siempre con soluciones acuosas. ¿Tá? La concentración de sustancias sólidas y líquidas no se colocan en la constante de equilibrio, ya que prácticamente no varía su concentración. Entonces, sí acuosos y gaseosos, no sólidos y líquidos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Yo tengo esta reacción química, ¿tá? Que es una reacción reversible. ¿Por qué? Porque tengo la doble flecha. Entonces, como es una reacción química reversible, toda reacción química reversible tiene asociada su constante. ¿Cómo planteo la constante? Acá tengo los productos y acá tengo los reactivos. Entonces, la constante de equilibrio es quien, esta ecuación ya está igualada, es la concentración de los productos, pongo los dos términos, ¿por qué? Porque están en estado acuoso. Concentración, H3O más, elevado a ¿qué? No pongo un 1, acá hay un 1, no lo pongo acá porque es lo mismo, por la concentración del otro término. Ya puse los productos que van en el numerador, dividido de los reactivos. ¿Pero a quién voy a poner los reactivos? Solamente este término. ¿Por qué? Porque el agua es líquida. Y si ven, acá antes dijimos que sólidos y líquidos no van en la ecuación, en la constante de equilibrio. Entonces no se coloca, no iría la concentración del agua. Solo me queda planteada de esta manera. Acá ven que dice no se incluye al plantear la constante de equilibrio porque está en estado líquido. Entonces, para plantear la constante de equilibrio yo tengo que ver el estado de agregación de cada uno de los reactivos y productos. Incluyo solamente los acuosos o en estado gaseoso, que no va a ser nuestro caso. Y ven que acá yo les puse la constante de esta reacción química, vale 4,5 por 10 a la menos 10 a 25 grados Celsius. Si cambio la temperatura, este valor va a cambiar. Bien. Y ahora, la actividad que tienen que entregar para el fin de semana es de equilibrio químico. Para cada una de las siguientes ecuaciones, cada una de estas, tienen que identificar el ácido y la base en los reactivos, indicando la transferencia de protones como lo hicieron en un ejercicio. Pero ahora, como estamos en una reacción reversible, es decir, ellos pueden reaccionar para formar otra vez los reactivos. Entonces, después en los productos, fíjense quién va a actuar como ácido y como base si yo arranco así mi ecuación química para formar de nuevo los reactivos. En este caso se llaman ácido conjugado y base conjugada, y también indican la transferencia de protones que hay. Y el paso 3 lo que tienen que hacer es plantear la constante de equilibrio K, también teniendo en cuenta información de los productos dividido de los reactivos y teniendo en cuenta que solo se incluyen en estado de agregación acuoso y gaseoso. Volvemos a este mismo ejemplo. Acá tengo el ácido nitroso. ¿Quién actúa como ácido? Bueno, la palabra ya lo dice. Recuerden que el agua puede actuar tanto como ácido como base, por eso es anfótera. En este caso está con un ácido, entonces ella va a actuar como base aceptando el protón. Entonces el protón va del ácido a la base, que es el agua. ¿Tá? El agua se transforma en el ion hidronio y el ácido sin el protón en este ion. Entonces,
Ahora vemos que ellos pueden reaccionar para volver a formar los reactivos. Entonces, acá ¿quién va a actuar como ácido? Va a actuar el ion hidronio. Va a actuar como ácido. ¿Tá? ¿Y cómo se lo llama? Ácido conjugado. ¿Y quién va a actuar como base acá? Este ion, porque él es el que va a aceptar el protón que le va a dar el agua. ¿Y cómo se llama? Base conjugada. El protón va de acá hacia acá. Ay, no se me vio.